a grabar por acá y por acá, dos opciones de grabación. Listo, entonces, buenos días. Vamos entonces a empezar la clase de hoy. Esa es, en esta clase entonces vamos a trabajar pues como las actividades que tenemos aquí pendientes. Teníamos una actividad de conocimientos previos, bueno, esa ya pasó, no había ninguna dificultad pues en que si la hacíamos o no, pero lo ideal es que siempre que tengamos como actividad de conocimientos así previos, las logremos pues como hacer. Y aquí tenemos entonces dos actividades. Esa es la primera, el taller de seguimiento número 1 y ese es el segundo, taller de seguimiento número 2. Les voy a mostrar entonces cómo las van a visualizar ustedes. Voy a entrar entonces como estudiante y si entramos aquí a tareas, que les muestre bien, así. Listo, mire que esta fue una tarea anterior, pues ya nos muestra antes que se venció. Ah, bueno, está disponible hasta el 6 de septiembre, dice aquí. Pero tenemos entonces eh, esos dos trabajos. El primero se llama taller de seguimiento número 1. Tiene que ver un poco con lo que hemos estado trabajando, trabajamos pues como la clase pasada. Entonces lo ideal es que de pronto ya parado y lo hubiesen empezado pues como a leer, para que de pronto si tienen alguna pregunta, alguna duda, lo logremos entonces hacer. Aquí aclaro que ese taller entonces es un documento. Ese documento tiene varias páginas y al final hay un material antes del material, hay una actividad que se llama ejercicios del capítulo. De allí solamente vamos a resolver el numeral del 5 al 15. ¿Sí? Numeral del 5 al 15. Hay que analizar el planteamiento de cada uno de los enunciados y responder entonces allí como la pregunta, ¿cierto? Vamos entonces a elaborar un documento en Word, o si no entonces pueden trabajarlas en hojas de blog o en su libreta pues de apunte, pero bien presentado, bien organizado, y de allí entonces pueden escanear. Si lo hacemos en Word, entonces subimos pues como el trabajo a plataforma, que les queda más fácil. Si lo hacen en material impreso, perdón, en papel, ustedes saben que tienen entonces que escanear para que puedan subir la información a plataforma. Yo les recomendé una aplicación que uno utiliza pues como para escanear con el celular, porque de pronto no tengamos escáner en la casa, entonces no, que nos toca salir para escanear. No, no hay necesidad. Uno con el escáner, con el celular, perdón, uno puede escanear. ¿Sí? Si no saben de pronto la aplicación, me pueden escribir y yo les comparto pues como qué aplicación podríamos utilizar, la que yo conozco. Listo, si abrimos el documento de la actividad, el documento es este. Este documento entonces, como nos muestra acá, tiene 18 páginas. Se ve larguito, ¿cierto? Pero eso es como la teoría. Todo lo que yo les he estado explicando en la clase pasada, aquí no los explican. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de que por qué se debe estudiar la estadística, o qué estudia la estadística, ¿sí? Qué es lo que realmente entendemos nosotros por estadística, y empieza entonces a mostrarnos lo que son los tipos de variables. Aquí están. Tenemos entonces tipos de variables, tenemos aquí lo que es la estadística inferencial, entonces población, muestra. Un momento, tengo aquí un estudiante que me está diciendo que no encuentra el link de la clase, se lo voy a compartir. Me van a disculpar ustedes ahí un momentico. Voy a intentar de contestarle porque sé que a él le toca esta clase. Allí mientras abre eso, a ver si le puedo mandar el link. Bueno, entonces tenemos este material. Lo ideal es que ustedes lo lean bien, ¿cierto? Lo lean bien, lo analicemos. Trabajamos los tipos de variables ya, ¿cierto? Tipo de variable cualitativa y cuantitativa. ¿Me recuerdan por favor? Sí, tipos de variable cualitativa y cuantitativa. Bueno, ya miramos entonces. Y niveles de medición, o sea, cómo se calculan los niveles de medición, o cómo se determinan los niveles de medición para una de las variables. Entonces, de aquí quiero mostrarles lo siguiente. Bueno, voy a compartirle el enlace al compañero. Voy a dejar de compartirles pantalla un momento para poder tomar el enlace.
y mandárselo al compañero, porque si no entonces se nos va a perder de la clase. Yo les comparto acá un momento, me disculpan ahí. Listo, les comparto nuevamente pantalla. Bueno, entonces de aquí les quiero entonces es como mostrar básicamente esto que tenemos al final, que es el trabajo. Bueno, aquí empieza una autoevaluación, hay unos ejercicios pues como para que los hagamos, pero empieza entonces el ejercicio. Mira, aquí está el punto del 1 al 4, pero yo allá leí que solamente vamos a hacer el del 5 al 15, donde dice entonces eh, resumen del capítulo, ejercicios del capítulo. Ese es el ejercicio, la actividad que entonces que vamos a desarrollar. ¿Sí? Ejercicios del capítulo. Aquí es donde entonces nosotros vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? Aquí dice, por ejemplo, explique la diferencia entre variables cualitativas y variables cuantitativas. Voy a ampliar un poquito. Explique la diferencia entre variables cualitativas y variables cuantitativas. O sea, si nos leemos el material, te vamos a darnos cuenta entonces cuáles son ese tipo de variables. Explica la diferencia entre lo que es una muestra y lo que es una población. Explica la diferencia entre lo que es una variable discreta, una variable continua. Aquí nos van entonces todas las preguntas. Entonces, este taller es el que vamos entonces nosotros a responder como actividad número 1. Si taller, pues como el seguimiento número 1. Entonces, que vamos a contestar. Aquí estos cuadros hay que llenarlos entonces con esta información que tenemos acá. Eso es lo que nos muestra. Aquí nos da pues como la orientación para el ejercicio número 9. Y quiero llegar aquí al ejercicio número 15. Es el ejercicio número 15. Aunque siguen más, eso no lo vamos a hacer porque es con una base de datos, todavía no lo vamos a hacer. Pero sí, ese ejercicio 15 que tenemos aquí, dice que es un ejercicio práctico. O sea, vamos entonces a entrar a una página de internet. En esa página de internet se llama así, financeyahoo.com. En esa página de internet vamos a buscar el comportamiento de las acciones o la calificación de dos empresas. Esa JNJ, o sea, Johnson y Johnson, y PEP, ese es de PepsiCo. ¿Cierto? PepsiCo es la empresa dueña de Pepsi y Frito-Lay. Y aquí entonces nos dicen que, buscando la información que nos están pidiendo acá, que miremos el nivel de medición correspondiente a la información y qué acciones se recomiendan realizar. Y es que aquí básicamente es que ustedes se van a hacer como, van a comportarse como unos corredores de bolsa. Y los corredores de bolsa califican entonces las acciones en 1 si se trata de una muy buena compra o 5 si se trata de una muy buena venta. Entonces les voy a mostrar aquí para que les quede enseguida. Vamos a buscar la página, ¿sí? Buscamos aquí en Google, en mi dirección que yo he colocado finance.yahoo.com. Debo escribirlo así tal como está, finance.yahoo.com. Le doy enter y me abre la página. Listo. Aquí yo debo buscar entonces la información de las dos empresas de las que les estoy hablando. Entonces, ¿dónde lo busco? Entonces, tenemos aquí en nuestro costado un buscador. Les va a aparecer normalmente pues en inglés, así tal como está en este momento. Parece que yo le tengo un traductor, un completo de traductor automático, entonces ella me traduce enseguida. Entonces, aquí en mi sección de búsqueda, que tenemos en esta parte superior derecha, coloco las siglas NJ, Johnson y Johnson. ¿Cierto? Me muestra entonces Johnson y Johnson. Es entonces la información, le doy enter y empieza a mostrarme la información de las acciones de Johnson y Johnson. Aquí nos indica entonces que las acciones está expresada en la moneda es en dólares, ¿cierto? Para Johnson y Johnson, mire que ese número está cambiando y es el comportamiento de las acciones en este momento, ¿cierto? En este momento entonces, cómo se comportan las acciones de Johnson y Johnson. Entonces, por ejemplo, quiere decir que una acción vale 152.08, bueno, va variando aquí. Entonces, que si va ganando, que si va perdiendo, entonces que si está al alza, que si está a la baja, por ejemplo.
Si miramos, por ejemplo, aquí el comportamiento, entonces dicen que el comportamiento es casi como un comportamiento aquí a la baja, ¿cierto? Aquí otra vez está tratando como de repuntar, ¿sí? Eso es lo que nos muestra pues como esto aquí. Si buscamos, por ejemplo, PepsiCo, es PEP, le escribimos y Enter. Aquí entonces mire que es PepsiCo, ¿cierto? También está en dólares, entonces PepsiCo entonces nos muestra que es 141.05 y mire, ese no está cambiando tanto, ese está más o menos como un poco estable pues como en ese comportamiento. Y nos muestra también el comportamiento pues como día a día, ¿cierto? Bien, como ven entonces el comportamiento pues como de esta empresa. Y aquí nos muestra información, mucha información entonces. Antes de cerrar como estaba, cuando se abrió entonces, mire, se cerró en 142.27, abrió entonces 142.27. La oferta entonces está en eso, bueno, pedir. Pero de aquí nos piden es la valoración que le tienen entonces a, a las empresas, ¿sí? Entonces esa valoración para que la que nos pide ahí el taller, que dice es, busque entonces el análisis, ¿cierto? En análisis, busque cómo la califican los corredores. Si es 1, o sea, si la acción va hacia el 1, entonces es una muy buena compra, o sea, es bueno comprar. O si la acción va hacia 5, entonces lo mejor es una venta, es una muy buena venta. Entonces aquí nos muestra análisis, ¿sí? Le damos clic. Repito, eso aquí me muestra a mí en español porque yo lo tengo aquí convertido pues con este botón que tengo en la parte aquí en la barra de tareas. Le tengo aquí la opción de que me lo muestre en español enseguida. Entonces, bueno, le doy en análisis, me muestra pues como una información aquí. Y la información que necesito es esta, la calificación de recomendación. Entonces, por ejemplo, en el caso hoy, el caso de PepsiCo, la calificación es de 2.2, ¿cierto? Mira, aquí está de 1 a 5. Entonces ahí la pregunta que nos hacen en el taller es, ¿esto qué escala de medición es? De acuerdo al texto, ustedes van a mirar entonces y van a decir qué tipo, qué nivel de medición es esta. Y de acuerdo a la valoración que tenga, en este caso, por ejemplo, 2.2, ustedes y la otra, la que salga, entonces se van a decir, bueno, para PepsiCo lo mejor es comprar, o para PepsiCo lo mejor es vender. Y para Johnson y Johnson, vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a buscar acá. Johnson y Johnson, nos vamos a análisis y acá, bueno, para Johnson y Johnson, entonces la calificación, mire, cambia, la calificación es de 1.9, esa es la calificación de recomendación. Es diferente entre la anterior. Entonces uno aquí dice, bueno, para Johnson y Johnson, ¿qué es mejor, comprar o vender? Entonces, de acuerdo pues como a ese nivel de valoración que nos dan acá. No lo he hecho, voy a hacerlo aquí un momentico. Vamos a ver si nos muestra Amazon. No sé si nos muestre Amazon, las acciones de Amazon. Esta primera, amazon.com. Porque Amazon pues tiene varias empresas pues como Amazon. Listo. Y miren la valoración entonces de Amazon, ¿cierto? Aquellas decían de 150 y algo y 140 y algo. Una acción de Amazon cuesta 3.380, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces vamos a ver, por ejemplo, el análisis. Y quiero buscar esto porque, bueno, la calificación, la recomendación, entonces, por ejemplo, es este. Y miren que aquí arriba nos muestra una tendencia de recomendaciones. Entonces, mire, por ejemplo, de que lo recomendable para Amazon, por ejemplo, fue comprar. Recomendación fuerte, una compra fuerte, una compra débil, sostenerse, rendimiento inferior o vender. Entonces, miren que aquí no tenemos pues como recomendación de venta, ¿cierto? Lo ideal antes en Amazon, por ejemplo, era empezar a comprar, ¿cierto? Empezar pues como a comprar acciones de Amazon. Esto lo menciono, por ejemplo, porque he leído varios artículos en el caso, por ejemplo, de Amazon y el dueño, ¿saben quién es el dueño de Amazon? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Han escuchado alguna vez del dueño de Amazon? No, profe, yo Mm, no. bueno. ¿Saben ustedes quién es el hombre más rico del mundo? ¿O han escuchado ustedes, no? Que el hombre más rico del mundo es Bill Gates. Mm,
Exacto, ¿cierto? Nosotros conocemos a Bill Gates como el hombre más rico del mundo, ¿cierto? Porque eso pues Profe, pero a mí me tocó hacer un trabajo de Amazon el año pasado, pues, ahí en la sí, universidad. Y si no estoy mal, si es el dueño de Amazon y él lo empezó, fue como una biblioteca virtual. exacto. Eso empezó pues como en un garaje, en una biblioteca, y entonces empezó pues como vendiendo libros, ¿sí? Dente fue como vendiendo libros y después se volvió pues como en algo muy grande. Y entonces hay algo particular con esa persona. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis grande, me voy a salir un momentico. eh, y ese es el tipo, se llama Jeff Bezos, ¿sí? Sí, ya ves. Jeff Bezos. Ese es el dueño entonces de Amazon. Y aquí hay algo particular, y es que cuando empezamos nosotros a buscar sobre Jeff Bezos, Bezos entonces es el hombre en este momento, el hombre más rico del mundo, ¿sí? Ese tipo se ha convertido entonces en la persona más rica del mundo. Y algo más particular, datos curiosos que parecen algo eh, como de cuentos de hadas, conversaba yo ayer con alguien, y es que esa persona, por ejemplo, el 26 de agosto se convirtió, ese día se convirtió pues como el hombre más rico del mundo. Voy a colocar aquí, si nos busca una información, a ver si la encontramos, porque la encontré fue por allá en un artículo. Aquí está. Ese día Amazon vendió grandemente, y ese día Jeff Bezos alcanzó entonces una fortuna de 200.000 millones de dólares, ¿sí? 200.000 millones de dólares. Y eso lo convirtió entonces como en la persona más rica del mundo. No es que ese día se haya ganado eso, no, sino que ese día, por ejemplo, logró ganarse, aquí donde nos dicen, bueno, pero ese día logró ganarse en un solo día 700, 760.000 millones de dólares, ¿sí? Y superó entonces a Bill Gates, superó pues a otros grandes y magnates pues como de, de en esa parte pues como de negocios. Otro dato, por ejemplo, curioso que leía yo en ese artículo es que este señor, ya, Jeff Bezos, en un segundo, o sea, de acuerdo pues con sus acciones, porque él es el dueño, él es el fundador y dueño entonces de Amazon, en un segundo ese tipo se está ganando alrededor de pues más de 1 millón de pesos. O sea, eso es una cosa que parece como Bueno, pero eso absurda. también se debe por el Amazon Prime que sacaron en eso, que está siendo popular ahora últimamente. Claro, sí. Y porque para esos días, por ejemplo, eh, en el caso pues, de nosotros, y eso de pronto pues también a nivel mundial, la cuestión de la pandemia se recrudeció mucho antecitos, y entonces todo ese tiempo de pandemia ha favorecido entonces a esta empresa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos comprando de forma virtual, ¿sí? Y una de las grandes empresas que está vendiendo de forma virtual es esta, Amazon, ¿sí? Entonces eso hizo que sus acciones repuntaran, ¿sí? Que sus acciones replicaran. Entonces eso la convirtió pues como en la persona más rica del mundo. Entonces es como un dato pues que les quería como compartir. Y aquí entonces habla pues como toda esa historia de cómo él pasó pues a ser el hombre más rico del mundo. Bueno, entonces mire, aquí entonces decía pues que la tendencia entonces en este caso para estas acciones siempre ha sido entonces comprar. O sea que en ese momento, por ejemplo, pues no sé en ese momentico porque no sé cómo el comportamiento de la pandemia como a nivel mundial cómo se está actuando, pero por ejemplo 2 meses atrás lo que mejor hubiésemos hecho nosotros si tenemos una plática guardada bajo el colchón era comprar acciones en Amazon porque el valor que tienen es alto. Por ejemplo, yo conozco a una persona de aquí de Caucasia, un estudiante de la universidad que compró acciones en Amazon, y cuando las compró hace ratico pues las compró en menos de 1.000 pesos, y mire, ya una acción te vale 3.000 y algo. Pero tiene buen ahorrito allí, ¿cierto? En cambio que la que necesitamos nosotros trabajar de Johnson y Johnson, miren que Johnson y Johnson sí ha tenido pues una variación bastante
eh, diferente aquí la gráfica. Entonces mire que había que sostener, en algunos casos pues lo mejor era haber vendido, ¿cierto? En algunas partes pues como de los meses anteriores. Listo. Entonces, de ese tipo de análisis es el que quiero entonces que hagan ustedes en ese punto donde dice ejercicio.com. Es el punto número 15 de esta guía. Esta guía, recordemos entonces que es el taller de seguimiento número 1 que haya en plataforma parecía para el 6, pero lo amplié entonces ahora para el 13, para que podamos entonces hacerlo. Bien. Tenemos entonces también un taller número 2, taller de seguimiento número 2, pero ese taller está cerrado. ¿Cuándo se abre? El 6 de septiembre, o sea, el próximo domingo. Ya ustedes lo van a poder visualizar. Entonces la idea es que ustedes con calmita entonces lo empiecen a hacer, empiecen como a practicarlo, porque de aquí van a surtir algunas preguntas, ¿cierto? Les van a surtir algunas preguntas. Entonces lo ideal es que ustedes en la clase que tengamos, como ustedes ya van a tener como los talleres por lo menos más o menos revisados, leídos, ustedes entonces me empiezan a preguntar, profe, bueno, ese ejercicio no lo entiendo, ¿cómo se hace este? Y así entonces yo les voy pues como ayudando. O sea, que no sea simplemente el hecho de que yo sea explicándoles y ustedes después se van al taller a hacerlos allá solitos. No, la idea es que me aprovechen en los encuentros sincrónicos para que me pregunten sobre las actividades que tienen allí en plataforma. Eso es como lo ideal. Bien. Bueno, vuelvo entonces aquí a módulos. Y aquí está en la parte de conceptos básicos. Aquí está pues como la explicación de la estadística, que ya la hicimos. Y tenemos aquí pues varios materiales de estudio. Aquí pues, entonces eso nos explica lo que es la aplicabilidad de la estadística, y recordemos entonces que la estadística tiene mucha aplicabilidad. Ahorita mismo, lo último, por ejemplo, en el caso de Haider, que entró hoy. Haider, es tu primera clase, ¿cierto? Hoy. Bueno, Haider es del grupo de ingeniería, y Haider, por ejemplo, entonces aquí él necesita mucho esa parte de estadística, porque en la parte de programación se utiliza, tiene un gran fuerte. No quiere decir eso pues que los otros no sea que la vayan a utilizar, sí, porque la estadística nos ayuda entonces como a comprender situaciones y sobre todo a la toma de decisiones. Con ello no podemos nosotros resumir una información, y a partir de esos resúmenes y esas representaciones que hacemos, entonces podemos tomar decisiones, ¿cierto? Decisiones tanto para que la queremos aplicar en la parte personal, pero también la podemos aplicar entonces en la parte laboral, que es lo que nos convoca fuertemente a nosotros. Bien. Entonces, en la estadística tenemos lo que son lo que es la población, lo que es muestra, ¿sí? Y los tipos de variable. Me van a disculpar, qué pena, es que tengo aquí algo que tomé nota de eso, pero no le coloqué, fue como el grupo. Les expliqué esta parte a ustedes, variables cualitativas, cuantitativas. La clase pasada se los expliqué. Tatiana. ¿Cómo, profe? Esta parte se las expliqué a ustedes la clase pasada, lo que son los tipos de variables. No. ¿Cierto que no? Es correcto, bien. Eso sí. Lo que pasa es que lo anoté, pero no le coloqué. Como tengo dos grupos diferentes con esa misma materia, entonces no le coloqué aquí a cuál grupo fue que le expliqué. Bueno, entonces vamos a trabajar entonces esto. Entonces, cuando hablamos de estadística, bueno, sabemos entonces que vamos a hacer análisis de datos. Vamos nosotros a recoger la información. Esa información entonces la vamos a organizar, ¿cierto? Para organizarla, o en esa representación de organización, te podemos tomar dos formas. Uno es que podemos construir tablas, y dos es que podemos entonces nosotros hacer gráficos. Pero ¿para qué las tablas y para qué los gráficos? La idea es que a nosotros la información no se nos presente de una forma tan desorganizada, sin ninguna estructura, y que nos permita entonces una mejor comprensión de ella. Voy a mostrarles aquí, me van a disculpar pues que me vaya por acá a esa parte. Voy a mostrarles una base de datos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, esta es una información
que está en Excel. Esa es una base de datos. Eso es de una empresa, se llama, no es Apple, sino Apple, ¿cierto? Y esa empresa entonces vende productos en unos periodos de tiempo. Ese Q es periodo de tiempo, entonces tiene varios periodos de tiempo aquí. Q1, luego nos muestra por acá al final, bueno, por acá abajo tiene Q2 y está del 2017 hasta el 2019. Entonces vende accesorios, aplicaciones, entonces celulares, música, PC, en varios países, entonces en África, en Angola, en América, entonces venden en Argentina, bueno, y así sucesivamente. Esos fueron los ingresos de esa empresa y esos son los gastos de la empresa para cada uno entonces de estos periodos de tiempo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas, pero toda esa información o toda esa tabla es todo esto que lo vemos así rápidamente para llegar hasta el final, y esa base de datos tiene 4.705 registros. Y mire que nos muestra entonces América en varias partes, ¿cierto? Por aquí está América, por acá después otra vez nos muestra América, mira aquí está América de Perú, y entonces yo digo, bueno, entonces esa empresa Upload, ¿cuánto vendió en América? Entonces yo tenía que irme aquí a mi tabla en Excel y empezar a buscarlo en América, Colombia, América, Venezuela, América, Brasil, América, Perú. Y bueno, el periodo, entonces el periodo 4 del 2019 o el periodo 1 del 2017 o el periodo 3 del 2017. Entonces se nos complica poco la situación, ¿cierto? Y mire, recuerden, 4.700 registros tiene esta, filas tiene esta tabla. Porque registros serían los 4.700 multiplicado por 5. Entonces eso va a dar una cantidad de registros impresionantes, porque cada dato de esto es un registro. Pero la estadística nos permite que esa información nosotros la podamos organizar. Este es un software, una aplicación pues que nos va a permitir entonces analizar datos. De pronto la podamos utilizar nosotros. Se llama Power BI. Y por eso decía aquí entonces que para el caso de Haider eso tiene mucho potencial, porque ahorita entonces en la parte, y para todos, porque no es solamente para los ingenieros, eso se aplica para todos. Hay algo que se llama entonces lo que es la ciencia de datos o la minería de datos. Y uno con minería de datos puede hacer ese tipo de análisis más fácil, más comprensible y sobre todo tomar decisiones. Bueno, entonces aquí nos muestra, Guillermo acá, la información que tenemos allá en ese Excel, nosotros la podemos mirar acá, ¿sí? Esa es una forma de uno tomar esos datos y llevarlos a un análisis. Entonces me preguntan, por ejemplo, bueno, esa empresa Upload, ¿cuánto fue la utilidad? Bueno, y me dice entonces que la utilidad total fue de 671 millones de dólares. Ganó en ese tiempo, 2017 hasta 2019. ¿Y cuánto fue el rendimiento? El margen de rendimiento. Fue el rendimiento de 19.95%. Listo. Si quiero entonces, aquí está la tabla que les mostré allá. Aquí están todos los registros. Los 700, los 4.000 y tanto. Pero solamente me muestra entonces el país, la utilidad para cada país y el margen que me genera para cada país. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en Alemania me generó entonces un margen del 25%. Pero tengo otros países que me generaron apenas, por ejemplo, Egipto, un margen del 14.86%, o Grecia, que está aquí bajito, que tiene entonces un margen solamente del 10.51%, está un margen bajo, ¿cierto? O sea, el promedio de eso me da entonces este 19.95. Bueno, aquí tengo entonces, por ejemplo, por países, me dice, bueno, en América es donde tenía entonces un mayor margen de utilidad, que es de, me muestra, 262.696.733 dólares de utilidad. Es un margen de 22.94% en general. Y así entonces para cada continente. ¿Sí? Aquí por ejemplo puedo mostrar entonces por año, 2017, 2018, 2019 y cómo ha sido el comportamiento entonces de la utilidad, porque me dice entonces utilidad y margen de utilidad. ¿Cierto? Entonces para cada continente, el continente representante es por color. Aquí entonces por trimestre, puedo comparar este primer trimestre, por ejemplo el trimestre 2, aquí me lo muestra es con Tella
2017 T2, o sea, segundo trimestre del 2017, entonces cada continente, como se me muestra allí. Y puedo ir avanzando, entonces por trimestre para cada uno de los años y así sucesivamente me va a mostrar entonces como el punto para cada uno de los continentes. ¿Sí? Por países. Entonces aquí tengo entonces por ejemplo el mapa. Ese mapa lo puedo mover. Por ejemplo, aquí vamos a buscar Colombia. Es este creo. Y me cambia enseguida aquí toda la información. Entonces si me genera solamente la información de Colombia, pues eso lo hace ese software. Entonces dicen, la utilidad entonces en Colombia fue de 5 millones de dólares, un margen de rentabilidad de 20.11%. ¿Por qué? Porque la utilidad fue de 4 millones, en promedio fue, pues realmente fue de 4.952.445 dólares, ¿cierto? Y el margen. Entonces, lo que me representó Colombia aquí en esa linecita chiquitica, lo que me representa Colombia respecto a todo América, es lo que me muestra aquí. Y cómo ha sido entonces el comportamiento de Colombia. Entonces, mire, ha ido creciendo. Si el margen de utilidad en Colombia ha ido creciendo entonces, para esta empresa aquí. Vamos a buscar otro aquí, por ejemplo. Este es, bueno, aquí me lo muestra, es que me está colocando como el globo terráqueo circular, entonces por eso me muestra China aquí como en el sector de América. Le damos aquí, por ejemplo, China. Entonces, mira, utilidad 87.87 millones de dólares. ¿Cierto? Mira lo que representa de China con respecto pues, a todo el continente asiático. Vamos a ver América del Norte. O si nos muestra por acá, por ejemplo, Estados Unidos. Tenemos información de Estados Unidos. Por ejemplo, aquí, Estados Unidos, entonces 165 millones, margen tanto. Y entonces miren lo que representa Estados Unidos respecto a América, pues es como que casi la mayoría, ¿cierto? Entonces miren que esto que tenemos aquí nos ayuda más a entender más el comportamiento de la empresa Apple comparado pues como con esto que tenemos acá en Excel, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos hace la estadística, nos ayuda entonces a comprender la información y a representarla y que esa información nos permita entonces luego tomar decisiones, ¿sí? Que esa información nos permita tomar decisiones. Entonces eso es lo que hay que mirar aquí en este caso, ¿sí? Y la idea es aprender eso entonces nosotros. Pero para nosotros tomar esas decisiones, entonces primero tenemos que empezar con unos conceptos claves, como por ejemplo que es la población. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro ejercicio, la población entonces serían los compradores, ¿cierto? Pues eso es a nivel mundial, entonces todas las personas que compren ese tipo de productos que les estoy mostrando entonces acá. Tablets, televisores, accesorios para esos productos, o que compren aplicaciones, ¿cierto? Que compren música, que compren PC. Listo. Pero, por ejemplo, hagamos un ejercicio más cortico, más de pronto medible, y es que queremos nosotros analizar el grado de satisfacción de las personas por la educación que se da en la Universidad Remington, ¿cierto? El grado de satisfacción por la educación entonces, que se imparte en la Universidad Remington. Entonces, allí, ¿cuál sería nuestra población? O sea, ¿quién constituiría nuestro conjunto o nuestros elementos para estudiar? Si la Remington, por ejemplo, funciona solamente en Colombia, entonces nuestra población serían todos los colombianos. Pregunto. Sí. Todos los colombianos, listo. Entonces podemos preguntarle, por ejemplo, a los niños de 5 años, ¿usted qué tan satisfecho se siente entonces con la educación en la Remington? Pues serían solamente los que hacen parte o fueron egresados de la universidad. Exacto, ¿cierto? Sería una población limitada, pues. Exacto, entonces cuando nosotros empezamos a hacer un estudio estadístico, nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿cuál va a ser nuestra población? Bueno, si es como es el grado de satisfacción, entonces, de la educación en la Remington, entonces tienen que ser, 1, los estudiantes que están actuales, y 2, los egresados, ¿cierto? Entonces, ahí ya estaría entonces nuestra población. Pero ahora entonces pensamos entonces, bueno, ¿y cuántos son los estudiantes de la Remington? Pues Remington entonces tiene sede principal en Medellín, pero tiene unos centros de atención tutorial y son más o menos como unos 100 centros de atención tutorial. Entonces, la población es bastante grande.
Pero, por ejemplo, en Medellín, la Remington tiene, coloquémosle, 5.000 estudiantes, ¿cierto? Y en el resto de los CAT en total sean otros 50.000 estudiantes. Entonces serían en total 55.000 estudiantes para encuestar. ¿Es grande la población o podemos trabajar con esos 50.000 estudiantes? Solamente estudiantes activos, porque si miramos después entonces los egresados, entonces los egresados, digamos, por ejemplo, aquí algún dato extraño, digamos que son ya 200.000. Entonces en total serían 250.000 personas a encuestar. ¿Sería fácil aplicar esa encuesta así a esos 250.000 estudiantes y egresados? Sería fácil. Claro, cierto. Peor aún, los estudiantes bien es fácil porque están activos, ¿cierto? Entonces ya empezamos semestre, están registrados, tenemos correo electrónico de ellos y le podemos mandar la información a los estudiantes actuales. Pero a los egresados, hay muchos egresados entonces que cuando ya terminan se desconectan de la universidad y sabemos que son 200.000, pero entonces no podemos contactarlos a todos, entonces, ¿sí? Entonces como no podemos tener esa información de esos otros 200.000 completas, te van a hacer, no, vamos entonces vamos a seleccionar una muestra. De esos 200.000 tenemos entonces en plataforma o un registro de ellos, de una base de datos de apenas entonces de 50.000, por ejemplo. Entonces, listo, entonces ya tenemos 50.000. Entonces eso, lo que digan esos 50.000 va a ser, por ejemplo, la voz de los 200.000 que tenemos iniciales, ¿cierto? En cuanto a los egresados. Ahora, de los 55.000 que son en estudiantes, entonces eso se los podemos aplicar a todos y sería facilito, ¿cierto? Listo. Entonces ya tendríamos entonces nuestra población, nuestra población pasa de 250.000 solamente a 100.005. ¿Sí? Algo así. Listo. Entonces podríamos nosotros aplicar la encuesta, por así decirlo, de esa manera. Pero entonces ya no lo aplicamos a todos, sino que aplicamos a un conjunto particular. Y ese conjunto es lo que nosotros llamaríamos pues como una muestra. ¿Sí? Listo. Pero necesitamos, por ejemplo, es revisar ahora es sobre la educación virtual. Por ejemplo, porque es que estamos en época de pandemia, entonces hemos aplicado entonces la metodología de la educación virtual. Entonces ya esos 50.000 que hemos dicho de los estudiantes que son egresados, no todos se estudian de forma virtual. Apenas de 50.000, entonces digamos 1.000 son egresados de forma virtual. Entonces ya no podemos encuestar a esos otros 50.000 de nuestra población, entonces se va reduciendo, pues nuestra muestra se va reduciendo tanto que llegamos entonces a un punto más preciso, ¿cierto? O sea, a medida que nosotros vamos delimitando como características de nuestra población, entonces nosotros podemos ir también delimitando nuestra muestra, ¿cierto? Para no tener, y que esa muestra sea también como representativa. Para la toma de la muestra, por ejemplo, hay algunas ecuaciones, unos modelos matemáticos que nos determinarían entonces cuánto es la muestra posible, la más factible, que nos diga entonces como realmente la información de nuestros encuestados. Porque, por ejemplo, hablemos del CAT, de aquí de Caucasia. Digamos que aquí en Caucasia en total son 500 estudiantes. Y nos queda difícil entonces contactarlos a los 500 estudiantes y dijimos, bueno, vamos a hacer apenas la encuesta entonces con los de la mañana que yo conozco. ¿Será esa muestra un conjunto representativo de la población? Sabiendo que el CAT tiene estudiantes en la mañana, en la noche y los sábados. Y yo digo, bueno, como no conozco los del sábado, no conozco los de la noche, hago mi encuesta solamente en la mañana. Y lo que me digan ellos es palabra para todos. ¿Será eso representativo? No, profe, porque no representa a la mayoría tampoco. No representa la mayoría, cierto, y porque estamos dejando de por fuera otras condiciones, como es el caso, por ejemplo, de la jornada. Y eso es muy importante porque la jornada determinaría pues otras características sobre los estudiantes, ¿cierto? Normalmente, por ejemplo, los estudiantes que están en la jornada de la noche y sábado son estudiantes que trabajan, y que los de la mañana son estudiantes que tienen más tiempo disponible o que tienen otros horarios diferentes para laborar. Bien,
Entonces hay que definir bien entonces como de cada grupito, de cada parte, definir pues como esa buena muestra. Ahora, ¿qué es una unidad estadística? Es un elemento que hace parte pues como esa población, ¿cierto? Que es para su respectivo análisis. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso particular, hablando por ejemplo de la muestra de los estudiantes de la jornada mañana, tarde, noche, ustedes, por ejemplo, serían una unidad estadística. María José es una unidad estadística, Haider es una unidad estadística, porque es una persona a la que yo les podría hacer las preguntas. ¿Sí? Listo. ¿Qué es entonces un parámetro? Son todas aquellas medidas descritas de forma numérica que yo les podría entonces hacer. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuántas materias tienen matriculadas en este semestre, entonces me dice Haider, no, yo tengo 7, María José no, yo tengo 8, Tatiana no, yo tengo 10 y José, ella está para terminar, por ejemplo, digamos, el que tiene 4 materias apenas matriculadas. Entonces, cada dato de eso entonces sería pues como los parámetros. Los estadísticos o histográficos entonces son las medidas resumidas de forma cuantitativa y las variables, que es lo que quiero llegar aquí, entonces las variables es como ese rango particular, ese rango en que yo puedo entonces contestar. Entonces, por ejemplo, la universidad tiene un parámetro y es que matricula como máximo 8 materias. Entonces se puede matricular en un semestre 1, 2, 3 o máximo 8 materias. Entonces, el número de materias matriculadas sería mi variable. ¿Sí? La variable aquí sería entonces el número de materias. Y el estadístico entonces sería pues como la respuesta que ustedes me darían allí. Ahora, si miramos esta gráfica, que eso es un video que lo explica, nos dice entonces que nuestras variables pueden ser de dos tipos. Podemos encontrar otras variables de tipo cualitativas y variables de tipo cuantitativas. ¿Sí? Entonces voy a irme aquí un momentico. Que es lo que les mostraba allí. Y entonces cuando hablamos de variables, tenemos entonces nosotros esas dos condiciones. Voy a tratar antes de tomar aquí una captura un momento. Tipos de variables. En esta ocasión. Simplemente esa captura, para poder entonces explicarle aquí la información. Listo. Me disculpan ahí como la manipulación que estoy haciendo, pero para poder escribirles aquí enseguida. Listo. Entonces, cuando hablamos de tipos de variables, las variables se pueden clasificar básicamente en dos grandes grupos. Lo que son las variables cualitativas, ¿sí? Estas básicamente lo que nos expresan son cualidades. Que no se pueden expresar con números. Exacto. Básicamente estas nos expresan son cualidades. Aquí un momento subo este. ¿Sí? Nos habla de cualidades. Y estas se pueden cuantificar, las cuantitativas. Se pueden cuantificar. Listo. Pero pasa algo particular con las variables cualitativas, las que son cualidades, es que esas se pueden organizar en dos grupos. Unas que son nominales y otras que son ordinales. Entonces, por ejemplo, aquí, a manera de ejemplo de esta. Una es la que no lleva un orden, profe. Correcto, no tienen orden. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes el color de los ojos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted me va a decir, Haider me dice, bueno, mi color de ojos azules, José, no, mi color de ojos verdes, María José, mi color de ojos rojos, bueno, no sé la que habrá pasado con María José, tiene los ojos rojos, Tatiana, mi color de ojos amarillos. Entonces, eso es cierto, color, por ejemplo. Simplemente menciona pues como una característica particular allí. Pero por ejemplo, las ordinales, a manera de ejemplo, entonces podemos hablar de lo que mencionaba ahorita del ejemplo anterior, es el grado de satisfacción con la educación impartida.
ahora no sé escribir, grado de satisfacción. Entonces, por ejemplo, Hayer, ¿usted qué tan satisfecho se siente? Entonces usted dice, bueno, muy satisfecho, satisfecho, otros dirán poco o nada satisfecho, ¿cierto? Entonces miren que aquí tenemos entonces muy, es que esto me está escribiendo muy mal en esa pizarra, esa es nueva, que estoy tratando pues como utilizar hoy esta. Entonces dirán muy satisfecho, poco o nada, o siempre, casi siempre, algunas veces, nunca, ¿cierto? Entonces son como grados. Entonces miren que aquí esto tiene cierto orden, a pesar de ser palabras, esto tiene cierto orden jerárquico, de mayor grado de satisfacción a menor grado de satisfacción. Entonces por eso se llamaría entonces esto como ordinales, ¿sí? Ordinales. Entonces tenemos aquí variables cualitativas, pueden ser nominales, simplemente entonces mencionan, esas no tienen orden, y las ordinales entonces son cualitativas, son cualidades, pero sí tienen orden, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una competencia y usted llegó entonces de primero, de segundo, de tercero, de cuarto. Eso son palabras, pero tienen ese orden pues allí. Ahora, las cuantitativas discretas y cuantitativas pueden ser continuas. Cuando una variable cuantitativa es discreta, ¿sí? Cuando algo se repite. Vamos a mirar aquí. Voy a hacerles dos preguntas, ¿sí? Para que miremos entonces como una diferencia entre ellas dos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes la estatura, ¿sí? Y si les pregunto, por ejemplo, el dinero que tienen en ese momento, ¿sí? En sus bolsillos. Esperemos que si tengan dinero, que estemos en la casa, aún con dinero pues con el bolsillo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Haider, ¿su estatura cuánto es? Más o menos. 1,68. 1,68. Listo. ¿Y cuánto dinero tiene de pronto? Por ejemplo, en su bolsillo, o cuánto dinero tiene ahorrado. Por ahí pues como guardado. 230. 230.000 pesos. Se man está caleta. Listo. Tatiana. Vamos a mirar por ejemplo Tatiana. Tatiana, ¿tu estatura cuánto es? Eso es en metros. Bueno, profe, en la cédula aparezco como unos 67. 1,67. ¿Le hicieron el favor de los 7? Bueno, digamos que no. Mentiras. ¿Y cuánto dinero tienes, por ejemplo, por ahí en el bolsillo o ahí ahorrado, pues, como debajo del colchón? 10.000. Exacto, 10.000 pesos. Sí, sí, estamos en la casa, entonces en la casa para qué plata, ¿cierto? Eso me cuento cuando salgamos por ahí de pronto a hacer algún mandadito. Listo, entonces miren aquí. Esta variable de aquí, ¿qué tipo de...? O sea, son números, ¿cierto? Esas. Miren, 1,68, 1,67 son números. Esta variable de aquí son 230.000, 100.000 también son números. Pero ahora, ¿cuál será discreto? ¿Cuál de ellos serán continuos? Hay una diferencia entre ese número y ese número. Bueno, yo aquí coloqué, por ejemplo, voy a colocar esto es 1,68 y este es 1,67. ¿Qué diferencias hay entre estos dos números que tenemos acá y estos números que tenemos acá? Aparte pues de que estos representan son alturas y este representa pues como peso, ¿cierto? Pero la cantidad como tal, 1,68, 1,67, 230.000, 10.000. ¿Qué diferencias se encuentran? Profe, eso de los números cerrados y los que llevan coma. Exacto. Enteros y decimales. Exacto. Que estos de acá, por ejemplo, son números decimales, ¿cierto? Y estos de acá son números enteros. Entonces, ¿cuándo utilizaríamos números decimales? ¿En las discretas o en las continuas? No lo he dicho, pero vamos a mirar si ustedes de pronto lo encontrarían.
¿Cuándo utilizamos números discretos? ¿Cuándo utilizaríamos números continuos? Estos acá, decimales o enteros, ¿serían discretos o continuos? Los decimales son en discreto porque puede funcionar como un promedio de algo. Qué pena, no te escuché bien. Los Que decimales, o pueden ser pues, usados en las discretas porque puede usarse como un promedio de la población. Profe, yo digo que es al revés, que es al que revés. es el número, o sea, exacto. Es correcto, exacto. Miren aquí, lo que dice María José tiene razón, exacto. Cuando las variables son continuas, cuando utilizamos básicamente números decimales, un rango, ¿sí?, entre dos valores. Aquí básicamente hablamos de números decimales. Y en los discretos son solamente números enteros, ¿sí? Son los números enteros. ¿Por qué continuos? Porque, por ejemplo, esta estatura está entre el 1 y el 2 metros. Esta estatura también está entre 1 y 2 metros. Entonces, esa está dentro de un rango de valores, o sea, un rango de números, y en este caso, pues, que son la estatura, perdón, que son entre el 1 y 2 metros. Y en este caso, pues, tenemos 1,68 y 1,67. ¿Sí? Entonces, ya sabemos entonces, una variable es cuantitativa si se expresa entonces en números, ¿cierto? Si se puede cuantificar, y que aparte de eso, esa variable puede ser expresada en números decimales o puede ser expresada en números enteros. Si es enteros, entonces es discreto. Si es decimal, entonces es continuo. ¿Sí? Bien. Hasta allí entonces vamos claro, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta aquí, alguna duda? No, profe. Ok. Listo, entonces voy a regresar aquí a plataforma. Voy a irme entonces aquí un momentico a tareas y quiero que analicemos en esta actividad de conocimientos previos algo que nos va a mostrar esto. Tiene que ver con lo que acabé de explicarles. ¿Sí? Bueno, nuevamente voy a capturar aquí porque necesitamos escribir. Entonces, simplemente voy a tomar el ejercicio número 1. Este ejemplo número 1. Y este ejemplo nos va entonces a tratar de que hagamos un ejercicio práctico para comprender lo que acabamos de ver. Dice entonces, en este ejercicio tenemos que identificar cuál es la población, ¿cierto? Cuál es la población, cuál es la variable que se quiere analizar, y hay que especificar el tipo de variable, si es cualitativa o si es cuantitativa, si es continua, en el caso que sea cuantitativa, si es continua o si es discreta. Bueno, igual lo vamos a hacer entonces si es una variable cualitativa, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a establecer aquí una tablita que nos permite entonces cómo hacer ese análisis. Entonces vamos a tomar nuestro inciso A, ¿cierto? Vamos a escribir aquí la población, ¿sí? Vamos a colocar la variable, el tipo de variable, ¿cierto? Si es cuantitativa, cualitativa, continua, discreta o nominal o ordinal. Eso es lo que vamos a definir entonces para cada uno de estos enunciados. Bien. Entonces, ahora sí, la A. Para no tener que escribir pues como el enunciado, entonces yo voy a utilizar como un subrayado aquí un poquito para que nos podamos identificar. Entonces lo que vamos a subrayar con azul nos va a hablar entonces de la población, ¿sí? Lo que subrayemos con azul. Y lo que subrayemos entonces con verde va a ser entonces la variable para cada enunciado. Eso es para no escribir acá pues en el inciso. Lo que sí vamos a escribir es el tipo de variable, porque eso sí no aparece en el texto de pronto. Entonces vamos a buscar entonces en el primer enunciado, la población. Dice, tiempo dedicado a las tareas domésticas por los hombres y las mujeres que trabajan fuera del hogar. En ese enunciado, ¿cuál sería nuestra población? ¿Sí? Los hombres y las mujeres.
hombres y mujeres. Todos los hombres y las mujeres. Trabajan fuera del hogar. Correcto, porque nos especifica, ¿cierto? Entonces nuestra población serían los hombres y las mujeres que trabajan fuera del hogar. Es correcto. Porque, por ejemplo, un niño de 12 años es un hombre. ¿Será que trabaja fuera del hogar? Pues no sabemos, ¿cierto? O, por ejemplo, yo en este caso soy un hombre, pero yo en ese momentico no estoy trabajando fuera del hogar, trabajo dentro del hogar. ¿Sí? Entonces no podría incluirme pues aquí en ese caso. Listo, entonces sabemos entonces que la población aquí son hombres y mujeres que trabajan fuera del hogar. Ahora, la variable. En ese enunciado, ¿cuál sería la variable? Entonces eso lo vamos a subrayar con verde. Creo que aquí se nos deja subrayar. ¿Cuál sería entonces nuestra variable? El tiempo dedicado a las tareas. Exacto. Nuestra variable aquí sería entonces el tiempo. Correcto. Tiempo dedicado a las tareas domésticas. Ahora entonces tenemos allí. Sabemos que la variable es el tiempo. ¿Qué tipo de variable es el tiempo? No sé si lo voy a escribir aquí. ¿Qué tipo de variable es el tiempo? ¿Sería una variable cualitativa o una variable Cuantitativa. cuantitativa? ¿Y cuantitativa qué? ¿Continua o discreta? Discreta. ¿Por qué? Pues porque son números enteros. Se pueden expresar en minutos como enteros. Las Listo. horas. Pero si yo expreso horas, por ejemplo, yo digo, yo me gasto 2 horas haciendo mis tareas domésticas. Usted, Tatiana, usted que es una chica juiciosa, ¿usted cuánto se gasta entonces, por ejemplo, haciendo el aseo de la casa? ¿Cuánto? ¿Qué pena? Profe, se puede decir, por ejemplo, 2 horas y media. Pues se puede decir horas y media, por ejemplo. Mira, José entonces dice que se está gastando hora y media, por ejemplo. Y viene siendo un número decimal, pero se podría hacer en minutos y quedan en enteros. ¿Cierto? Pero entonces, si yo digo, no, apenas me gasté 30 segundos. O, Pero es que lo están preguntando en horas, no en minutos. bueno, ahí especifica ahora. No dice si hora o... Exacto, pero si igual, Heider, si yo digo, por ejemplo, no, me gasté apenas, no, me gasté medio minuto. Pues estoy diciendo minutos, pero estoy diciendo medio minuto. Ajá, sí, 30 segundos. Pues también igual puede ser más fácil que sea continua. Exacto, es una variable cuantitativa continua, ¿cierto? Es mejor así, continua. Ojo, ¿por qué? Porque entonces uno puede expresar entonces en términos decimales, media hora, 1 hora, hora y media, ¿cierto? O si es en minutos, 15 minutos y medio, 20 minutos y medio. Eso ya sería entonces ahí continua. Entonces tenemos ya el tiempo, entonces es una variable de tipo cuantitativa continua. Listo. Vamos entonces con el inciso B. Listo. Vamos a subrayar la población. Dice, estudios que deben hacer, que quieren hacer las alumnas y los alumnos de un centro escolar al terminar la educación secundaria obligatoria. ¿Cuál es la población? Las alumnas y las alumnas de... Correcto. Entonces, población, las alumnas y los alumnos de un centro escolar al terminar la educación obligatoria secundaria, ¿cierto? Porque, por ejemplo, los niños de preescolar están ahí en la educación secundaria. Sí, hay que delimitar la población. Exacto. Entonces son solamente los que están ya, por ejemplo, en nuestro caso, los que están en grado 11. Por ejemplo. Listo. Bien. Esa es la población. Ahora, ¿cuál es la variable? La variable viene siendo el estudio, lo que quieren estudiar. Exacto. Hablemos, por ejemplo, en términos de carrera, ¿cierto? La carrera que quieran desarrollar ellos. Para no colocar pues como el tipo de estudio, ¿no? Vamos a hablar de la carrera que quieran tomar. Listo. ¿Qué tipo de variable es esa? Es cualitativa. Cualitativa. ¿Y esa es cualitativa nominal o cualitativa ordinal? Es nominal, no, nominal si no lleva orden. ¿Están de acuerdo con Heider?
Sí, José. Profe, yo no escuché, a mí se me entrecortó. Ah, ya. Hayer dice que es nominal. Una variable cualitativa nominal. Porque no tiene orden, ¿cierto? Las carreras, por ejemplo, puedes estudiar enfermería, desarrollo de software, administración, contabilidad, ingeniería. Entonces, eso no lo podemos organizar. De pronto, ¿cuál es primero y cuál es segundo? No podríamos determinar eso, ¿cierto? Simplemente mencionamos las carreras. Entonces, las carreras, por ejemplo, no tendrían pues como un orden jerárquico para determinar cuál sería la más importante o la menos importante. ¿Sí? Entonces sería simplemente una variable cualitativa nominal. Muy bien. La C. Vamos entonces a subrayar en la C la población. Dice intención de votos en unas elecciones autonómicas. Básicamente, la intención de votos para las próximas elecciones de alcaldía aquí del municipio de Caucasia. ¿Cuál sería la población? Las personas que que puedan votar. Es correcto, ¿cierto? Entonces, mire que aquí no nos las dice pues como de forma explícita, sino que estaría pues como implícito allí. ¿Sí? Entonces sería, vamos a ver que en este caso la población sería entonces los votantes. Aquí hablo de votantes, por ejemplo, porque no podemos decir que si es para la gestión de Caucasia, la alcaldía que nos van a convocar en algún momento, no podemos decir que todos los caucasianos, aunque el alcalde va a ser para todos los caucasianos, los votantes o las personas que van a elegirlo no son todos los caucasianos, porque nuevamente un niño o una persona que tenga menos de 18 años no es un votante, no puede elegir, ¿cierto? Aún usted puede tener 18 años, que es la mayoría de edad, que es un requisito, pero usted puede tener, por ejemplo, 20 años y aún así usted no puede ser votante. ¿Por qué? ¿Cuál sería otra condición? ¿Cómo es la pregunta? O sea, dice que los votantes son todas aquellas personas que tienen más de 18 años. Lo de la mayoría de edad, profe. Exacto, que tenga la mayoría de edad. Pero, por ejemplo, puede ser una persona de 20 años y aún así no ser votante. ¿Por qué? Porque no tienen documento. Exacto, porque no tenga cédula. Listo, 20 años y tiene cédula. ¿Por qué no podría votar? ¿Qué otra cosa le impediría? Puede asistir el día de votaciones o no se encuentre. Bueno, básicamente, por ejemplo, es que pues es un votante que no va, pero bueno. Pero puede ser, por ejemplo, el hecho de que no tenga la cédula registrada, ¿cierto? Entonces, tiene la edad, tiene la cédula, pero cuando llega ya, usted no tiene la cédula registrada, entonces no es un votante, no podría votar. Entonces por eso el votante tiene que tener como esas condiciones. Tener, entonces, en nuestro caso pues de Colombia, ser mayor de edad, tener la cédula tenerla registrada y no incurrir como en uno de esos inhabilidades, por ejemplo, porque en el caso de los militares, son mayor de edad, tienen cédula, la pueden tener registrada, pero si son militares, los militares no votan. ¿Cierto? Es un caso pues, de los que pasa aquí en Colombia. Entonces, por eso decimos, entonces, en ese caso, nuestra población son los votantes, aquellas personas que se pueden determinar como votantes. Ahora, las variables. ¿Cuál es la variable en esa situación? ¿Cuál sería la variable allí en esa situación? Dice, intención de voto en unas elecciones autonómicas o la intención de votos en las elecciones para la alcaldía de Caucasia. Y debe ser por quién votaría. Correcto, ¿cierto? Entonces, ¿por quién votaría? O sea, en ese caso, pues, lo que ahí nos menciona, la intención del voto. ¿Sí? La intención del voto. Entonces, por ejemplo, usted para la selección de Caucasia, usted tiene entonces intención de voto por Tatiana o por María José o por Haider. Entonces, esas son intenciones, la posibilidad entonces que usted tiene para votar allí. Listo. Esa intención de voto, ¿qué tipo de variable sería? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. ¿Cómo? No, sí, viene siendo cualitativa porque van a votar por una persona, no están diciendo el número de votos. Exacto. Entonces sería cualitativa.
y es cualitativa nominal u ordinal. Esa sí viene siendo ordinal porque tiene... Ah, no. Nominal porque tampoco se sabe por quién van a votar. Claro, exacto. Y no tienen orden, ¿cierto? Aunque en el tarjetón uno le den números, pero esos números para organizar, pues, como a las personas que no saben leer o que no identifican. Entonces, no, vote por el 1, vote por el 2, vote por el 3. Es más fácil acordarse un número que un nombre. No, vote por María José. Y entonces ya por María José Pérez. Y allá aparece entonces también María José Ibáñez. De miércoles me dijeron por María José, pero ¿cuál de las dos es? Y aparecen dos María José aquí. Que no, el 1 o el 2. Ahí se convierte entonces simplemente en un nominal. ¿Sí? Cualitativa nominal. ¿Sí? Ese número en el tarjetón no afecta pues como el orden, simplemente es como para verificar la intención de votos. Listo. Seguimos entonces con la D. ¿Sí? La D nos dice: horas dedicadas a ver televisión por los estudiantes de la secundaria obligatoria, de la enseñanza secundaria obligatoria en España. ¿Cuál sería entonces la población? Los estudiantes de la enseñanza. Es correcto. Estudiantes entonces de la secundaria obligatoria en España. Es torcido, pero bueno. Esa es la población. ¿Cuál es la variable? Las horas que le dedican a la televisión vienen siendo tiempo. Es correcto. Entonces la hora aquí es el tiempo. Y sabemos ya entonces que el tiempo Se mide en horas entonces es cuantitativo, continuo, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado aquí ahorita. Sí. Listo. Ahora, el número, la E, que no me da espacio aquí para escribirla. E, número de aparatos de radio que hay en los hogares españoles. ¿Cuál sería la población? Hogares españoles. Hogares españoles. La variable, Número de radios. número de radios. ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Viene siendo también continua. Ah, no, esa es entera. Esa es Continua. entera. Cierto. José, ¿cómo estás? ¿Cuántos equipos de radio hay en su casa? O por ejemplo, equipos de sonido. 3, profe. 3. Ah, caramba, cada uno tiene uno. ¿Sí? Viven 2 personas y hay 3 equipos de sonido allá. Listo. Entonces, mire, por ejemplo, 3, ¿cierto? Por ejemplo, María José no me puede decir, no, profe, en mi casa hay 1,5. Un equipo de sonido y medio. O sea que le cayó un radio. Y es que solo tiene un bafle. Porque tiene dependencia solo bafle. No, pero es un equipo ese es un equipo de sonido. Que esté incompleto es una cosa. Pero ese es un equipo de sonido, ¿cierto? O que el equipo de sonido, por ejemplo, funciona bien cuando yo le di entonces un golpe por el costado. ¿Cierto? Por el costado. Antes le di un golpe y ya funciona bien. Ah, no, ese es un aparato ahí viejo. ¿Cierto? No, no puedo decir eso. Ese es un aparato. Que esté bueno, que esté malo, que esté 100% funcional o funcionando a medias, es otra cosa. Pero eso simplemente es un aparato. Entonces, aquí sería entonces una variable cuantitativa, ¿cierto? En este caso, voy a escribirlo aquí con verde, es cuantitativa discreta, ¿cierto? Porque como dijo Heider, eso es simplemente un número entero. Es correcto. Entonces con eso entonces hemos revisado pues como esa primera parte de lo que es la población, lo que es variable y los tipos de variable con ese enunciado. Ojo, eso usted lo tomé fue yo de la guía de introducción que tenemos ahí en plataforma. Esa guía de introducción que habíamos adelantado a cierta parte pues como en la clase anterior. Miramos, si miramos fue ese punto apenas el 2 y el punto número 3. Listo. En estadística, por ejemplo, yo les mostré ahorita ya con Power BI, les mostré que uno puede entonces hacer gráficos. Y eso, por ejemplo, es un gráfico que se ha diseñado en alguna parte. Y nos dice entonces que eso es el resultado de una encuesta realizada a una comunidad sobre la actuación de su presidente. O sea, qué tan a gusto se siente. Entonces, la calificación, entonces dicen que es muy buena, buena, regular, mala, muy mala o no sabe, no contesta. Y los datos del gráfico entonces dice, bueno,
Con eso vamos a elaborar un gráfico, una tabla de frecuencias y un diagrama de barra vertical. ¿Sí? Voy a hacer aquí algo para mostrarles enseguida, antes de que nos vayamos, ya se nos está acabando el tiempo. Voy a mostrar eso en Excel cómo quedaría si hacemos ese gráfico aquí en Excel. Bueno, dice muy buena, buena. La otra escala dice entonces regular, mala, muy mala, no sabe, no contesta. Pregunto, ¿qué tipo de variable es esa? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Cualitativa. Como llevan Correcto. ¿Y es nominal u ordinal? ordinal porque lleva un orden. Ordinal, lleva orden, ¿cierto? Una orden jerárquica, lleva un orden jerárquico allí. Listo, voy a entrar aquí insertar un gráfico de barras, que es lo que nos pide. Y aquí tenemos el gráfico. Listo. Ahora, de esta actividad voy a tomar solamente el gráfico que nos están pidiendo y lo voy a llevar allá al Excel, para que ahí rápidamente tratemos de contestar la pregunta que nos están haciendo. Tenemos la misma información, ¿cierto? El gráfico original aquí en rojo y el gráfico que nos piden hacer esta tabla, y el gráfico de columnas. Pregunto, ¿cuál gráfico ustedes dejarían para presentar un informe? ¿El rojo o este azul? De barra porque muestra mejor la información. Correcto. ¿Y por qué De dice barra usted? vertical. Barra vertical. ¿Y por qué dice usted entonces que muestra mejor la información? Porque aquel que lleva las curvas no se nota mucho la diferencia. Eso es correcto. Ahí lo ha contestado de forma bien, muy acertada. Entonces, mire aquí lo que nos pasa, por ejemplo, con este gráfico rojo, el de las curvas. Si comparamos, por ejemplo, el valor de 12 con 6, si uno trata de hacer aquí como una línea, entonces mire que la diferencia se ve como muy poco, ¿cierto? Claro que si comparamos aquí, ese es el caso de muy mala con muy buena. Este es muy mala aquí, que estoy saliendo aquí en ese caso, y ese es de muy buena. Entonces sí se ve pues que este es el doble de esta expresión que tenemos acá. Pues no sé si amplio el gráfico y nos va a mostrar allí como un poquito más grande. Listo, mire que aquí se ve entonces como más la información. Si comparamos, por ejemplo, el caso de 27, que es el de regular, con el de 40, pues aquí se ve más la diferencia, ¿sí? Entonces eso nos lleva entonces a este gráfico. Este gráfico puede que el rojo se nos vea muy bonito, pero eso no nos da pues como detalles reales de la información, porque uno tendría entonces que mirar, por ejemplo, aquí 2 y 6, miren cómo queda 2 y 6. Si no sabe, no contesta, con 6 que dicen que es muy mala. Pues aquí la diferencia debe ser de 4, y mira que aquí la diferencia pues es más notoria, ¿cierto? Entre 2 y 6. Vemos que acá no se ve esa diferencia pues. Entonces cuando hagamos un gráfico estadístico, los gráficos pueden ser muy bonitos, pero la idea es que el gráfico muestre la información real, ¿cierto? Lo más visible posible, de una forma más comprensible para todos. Listo, entonces sobre esto que les estoy explicando hoy es que trata entonces esta guía, ¿verdad? Esta guía que tenemos acá, ¿sí? Recordemos entonces que vamos a hacer de esta guía que está al final del documento, se llama así, ejercicios del capítulo, van desde el 5 hasta el 15. Eso es lo que vamos entonces a trabajar. Empiecen entonces a leerlo, a trabajarlo, para que el próximo jueves que tengamos clase, si tienen alguna duda de allí, ustedes me puedan entonces preguntar, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, si no tenemos preguntas, si no tenemos más dudas, entonces podríamos dar antes por terminar la clase de hoy. Nos vemos entonces el próximo jueves, Dios mediante. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego. Esa guía cero no hay que entregarla, ¿cierto? La 0 no hay que entregarla, hay que entregar es esta que estamos en pantalla en este momento, la guía número 1.
se llama taller de seguimiento número 1. Correcto, Jaime. Bueno, señores, entonces feliz resto de día.